con lápiz 2H, lápiz 2B. Hoy día lo que vamos a hacer es trazar rotulación. Es decir, vamos a aprender la manera correcta de cómo escribir en dibujo técnico. ¿Listo? Y con lo que vayamos a desarrollar el día de hoy, con la forma de rotulación que vayamos a desarrollar el día de hoy, es que tendrán que hacerse el resto de las láminas, de acá y para adelante. Me refiero a la parte a la parte del carimbo, del cajetín, etcétera. Todo ello tendrá que ser realizado con esta técnica. ¿Listo? Bien, comencemos. Vamos a comenzar dividiendo la lámina en cuatro partes iguales, en cuatro partes, como en la clase anterior. Ahora les voy compartiendo la pantalla. Bien, vamos a partir de acá. Ahí tenemos la lámina en cuatro partes dividido, lápiz 2B o 0,8, si estamos haciendo con micropuntas. Los cajetines van a ser este el primero, 1, este el 2, este el 3 y este el 4. Comencemos con el número 1, como este de acá. Lo que vamos a hacer aquí, obviamente que el cajetín del carimbo le va a quitar acá, ¿verdad? Con todos los datos, como Franco como Milenia les explicó, para llenar todo este cajetín. Por si acaso, el carimbo que estamos utilizando, carimbo, cajetín, es un carimbo simplificado. En realidad, dependiendo del área de trabajo, este cajetín puede ser más desarrollado, puede tener más datos, puede contener algunos, incluso datos técnicos que ayuden a entender el contenido de lo que se está desarrollando acá. Sin embargo, como un cajetín académico, pues no es suficiente. Bien, en la primera casilla, que es esta, vamos a empezar a trazar, fíjense, líneas con el lápiz 2H. Pero vamos a tratar de que el 2H sea lo más tenue posible, es decir, casi acariciando el papel, por decirles. Y vamos a trazar primero cada 2 milímetros. Esa diferencia es 2 milímetros. Luego nuevamente 2 milímetros. Y luego 3 milímetros. Eso tenemos. Así. Entonces hemos trazado 2, 2, 3 milímetros. ¿Listo? 2, 2, 3. Y luego volvemos a comenzar nuevamente 2, 2, 3. Aquí está. 2, 2, 3. Luego nuevamente volvemos a comenzar y decimos 2 milímetros, 2 milímetros, 3 milímetros. A esto que estamos trazando se denomina falsillo. ¿Listo? Y está trazado, repito,
2, 2, 3. Bien. Una vez que hemos terminado de trazar así, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3, etcétera. Con un lápiz, repito, el lápiz es 2H, por eso está con color, todo lo que es color es 2H o 01. Pero aún siendo el 2H, que sea un trazo muy tenue, casi invisible, ¿listo? Apenas acariciando el papel. Una vez que hemos terminado de hacer esto, empezamos a rotular. ¿Qué significa rotular? Significa escribir, pero no por escribir, sino dibujando las letras. Lo que hemos hecho ha sido, tenemos 2, 2, 3. ¿Listo? Luego nuevamente comenzamos. 2, 2, 3. Y una vez que tenemos toda la casilla llenada, ahora cambiamos al lápiz 2B y empezamos a rotular entre el segundo 2 y el 3. Es decir, este primero, este se queda como espacio. Entonces la letra va aquí. Ahí está. Dibujando la letra. De tal manera que esta línea intermedia nos sirva de guía. Obviamente, la de arriba y la de abajo nos va a servir como límites de las líneas, de las letras, pero esa línea intermedia nos va a servir de guía para ordenar la letra. ¿Listo? Si no hacemos caso a esa línea del medio, pues entonces nos va a quedar mal. Ahí. Una vez que se ha terminado de escribir el abecedario en mayúscula, empezamos a escribir en minúsculas. Siempre teniendo como guía las líneas del falsillo, ¿no? Hasta terminar el abecedario. Eso tendrá que, y después de esa línea, a la siguiente, volvemos a escribir dejando este 2 como espacio. Entonces aquí. Nuevamente. Todo. Por decirles, la R va a venir aquí. La S va a venir aquí. La W. ¿Ya? Etcétera, etcétera. ¿Qué cosas no deben haber en las letras? Primero, las letras técnicas no tienen una influencia gótica, es decir, la Z, por ejemplo, es esta, no es esta. ¿Listo? Nada de góticas, esos rosoncitos y demás, pues no hay eso. Tampoco helvéticas, es decir, por decirles la R, podríamos hacer así, ¿no? Así. Esto es una influencia helvética. Eso no hay. Es directamente así. ¿Listo? La Q, por ejemplo, si quisiéramos hacer gótica, vendría a ser seguramente aquí. Está mal. Tiene que ser simplemente así. Entonces, ni helvéticas ni góticas. En cada reglón debe ir el abecedario completo en mayúsculas y el abecedario completo en minúsculas. Si no les ha entrado es porque están haciendo o demasiado espaciado o demasiado gordas las letras, porque tendría que entrarles e incluso sobrarles un poquito de espacio en cada casilla. Es decir,
mayúscula y minúscula. Todo el abecedario completo en cada línea. Primera casilla. ¿Listo? Pregunta acá. Entonces, no importa si nos sobra espacio, lo importante es que entre los dos abecedarios. Sí, al final les va a sobrar un poquito de espacio. Acá. Después del abecedario mayúscula y el abecedario minúscula, en cada línea, les va a sobrar un poquito de espacio al final. Lo dejan nomás así. Y se pasan a la siguiente casilla y vuelven a repetir. ¿Listo? Métanse a la cabeza lo siguiente. La letra no se la escribe, se la dibuja. ¿Ya? A ver, esto vendría entonces más o menos así. Voy a tratar de... Y en el siguiente renglón comienza aquí. Y este queda despacio. Este también queda despacio. ¿Ya? En la siguiente casilla, en esta de acá, vamos a escribir, vamos a hacer nuevamente el mismo falsillo. Repito, miren, ya es varias veces que lo estoy diciendo. El falsillo debe ser casi invisible. Ahí está. Repetimos el mismo falsillo y acá vamos a dibujar, pero letras inclinadas. ¿Listo? Ambas letras son válidas para en el dibujo técnico. La letra recta o la letra inclinada. La letra inclinada a 15 grados a la derecha, pero en realidad seguimos la inclinación natural de la mano, porque pues, uno cuando quiere hacer letras inclinadas tiene una inclinación natural en la mano. Nuevamente el falsillo. Ahí está el 2, 2. Y luego viene el 3. Ahí está. 2, 2, 3. Y luego empezamos ahora a rotular, pero inclinadas, es decir, así. Y una vez que terminamos mayúsculas, empezamos también con las minúsculas, también inclinadas. ¿Sí? Eso. ¿Listo? Esa inclinación, repito, los textos dicen 15 grados a la derecha, pero apliquen una inclinación natural que tengan ustedes para trazar líneas inclinadas. ¿Listo? ¿Bien? ¿Hasta ahí está clarito? Ok, continuamos. Si hay preguntas. Voy a consultar que, perdón, Sí, sí, sí. ¿con qué número de lápiz vamos a mantener el 2H o con el 2B vamos a trabajar las letras? Todo lo que hago con negro en la proyección es lápiz 2B o 06 o 08, dependiendo del caso. En este caso creo que 06 sería el mejor. Ustedes ya tienen que ver cuál de los dos.
Entonces, lo que es color es 2H, lo que es negro es 2B, ¿listo? El 2H se vuelve 0,1 y el 2B se vuelve o 0,6 o 0,8, dependiendo del caso. Ustedes definen eso. Para rotulación yo utilizaría el 0,6. ¿Alguna otra pregunta? Y Muchas aquí, gracias. de mí la pregunta es que, ¿cómo serían las letras? ¿Tienen que ser juntos el abecedario minúsculo y mayúsculo o puede ser separado? Comienzas A, B, C, D, E, F, G, Z, mayúsculas. Y luego inmediatamente comienzas A, B, C, D, E, F, G, H, etcétera, hasta Z, minúsculas. Todo en el mismo renglón. Es decir, en cada línea debe entrar mayúsculas, completa el abecedario completo, y minúsculas, todo el abecedario completo. Ambas. Si no te ha entrado, es que tus letras las estás haciendo o muy gordas o las estás separando demasiado. Pero tendría que entrarte ambos abecedarios, en mayúscula y minúscula, e incluso sobrarte un poquito de espacio. ¿Ya? Ya, gracias. Gracias, Sergio. ¿Otra pregunta? Arquitecto, buen día. No Sí. hay una medida específica de anchura, ¿no? De las letras, pero No, más es o más menos o nos da menos el cálculo. proporcional. No hay, pero más o menos proporcional. Enseguida se verá si es, ya en la primera clase habíamos hablado de proporción, ¿verdad? Entonces ya más o menos buscan la relación de una parte con el todo, que es la proporción. De tal manera que las letras sean proporcionadas, ¿no? Ya es estética la cosa. ¿Otra pregunta? Bien. Aquí, Sí, en el segundo cuadro, las líneas son rectas, pero las letras son las que están inclinadas. sí. El falsillo, es decir, las líneas guía, esas líneas guía se las denomina falsillo. El falsillo es el mismo que de la casilla 1, pero las letras están inclinadas. Bien, otra pregunta. Para la casilla número 3. En la casilla número 3, ¿qué es esta? Vamos a empezar a trazar el falsillo, pero a otro ritmo. Vamos a desplazar solo 1 milímetro y luego nuevamente 1 milímetro y luego 2 milímetros. Es decir, vamos a hacer 1, 1, 2. ¿Listo? Nuevamente comenzamos. 1, 1, 2. Luego nuevamente comenzamos. 1, 1, 2. ¿Listo? Miren, para que lo tengamos presente, les voy a dejar así en la tarea. Vamos a colocar acá 1, 1, 2, para que nos demos cuenta de que en esta casilla es 1, 1, 2. En esta otra casilla también es, perdón. En esta es 1, 1, 2. En esta es 2, 2 y 3, ¿verdad? Y en esta otra también va a ser 2, 2, 3. Y en esta casilla, en la última casilla, ya no hacen el abecedario. Es decir, las letras van a seguir siendo exactamente, acá ya pueden definir con qué letra trabajar, ¿listo? Porque ya se les presenta 4 alternativas de letras. Acá pueden trabajar con puras mayúsculas, con minúsculas, con mayúsculas inclinadas o con minúsculas inclinadas. Ustedes al hacer este ejercicio, el ejercicio número 1 y el número 2, verán cuál de las letras les queda mejor o con cuál se sienten más cómodos. Y en esta casilla número 3, entonces aplicarán el tipo de letra que les ha quedado más cómoda en la casilla 1 y 2.
Y acá empezarán a utilizar ese tipo de letra. Por ejemplo, a mí me quedó bien la casilla, la letra mayúscula e inclinada, por decirles algo. Otros dirán, no, a mí me queda mejor la minúscula e inclinada. Entonces, ustedes deciden ya para esta casilla, para la casilla número 3, y empiezan a escribir textos. ¿Listo? El texto que quieran ustedes. Son las 3 de la mañana y yo sigo haciendo mi tarea. Pues, cualquier texto que ustedes quieran, un poema, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos, por ejemplo. Poema 20 de Pablo Neruda. Vean ustedes la letra de la canción, conceptos geométricos, es decir, vean lo que ustedes quieran escribir acá. Y obviamente también es entre el 1 y 2, ¿listo? El primero siempre queda como falsillo, perdón, como espacio. Así. Y repito, en esta casilla número 3 ya definen ustedes el tipo de letra que quieren utilizar. Y hacen un texto así corrido, todito corrido, no abecedario. Aquí lo voy a colocar. No abecedario. Sino un texto. ¿Listo? ¿Se entendió hasta acá? Para que no estemos mucho en el grupo con algunas dudas que las acabo de explicar, es decir, pregunten ahora. Una consulta. En el tercer cuadro, sí o sí, solo mayúsculas o solo minúsculas. O se puede, o sea, como es un texto, igual se necesitan mayúsculas, digamos. Obviamente, bien, buena pregunta. En realidad, sí. Si optan ustedes por las minúsculas, deberán hacer la primera letra mayúscula, ¿verdad? O sea, el comienzo del texto, después de un signo de puntuación, que sé yo, con las letras gramaticales, con las normas gramaticales, tendrán que utilizar las mayúsculas ocasionalmente. Pero la tendencia podría ser minúsculas e inclinadas, por ejemplo, ¿no? La letra carta, no sé si alguien escribe letra carta, pero la letra carta no se utiliza en dibujo técnico. ¿Listo? En derecho utilizan mucho y en medicina también. Pero normalmente acá no se utiliza. Se utiliza letra imprenta, o mayúscula o minúscula. Bien, otra pregunta. Ok. Casilla número 4. En la casilla número 4, a ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ustedes conocen el circulímetro? ¿El circulímetro? ¿No? ¿Alguien tiene un circulímetro, tal vez? Es una regla a ver, les voy a mostrar yo. Ya, este es el circulímetro. A ver. Ahí sí, no sé si se ve, pero ahí tienen distintos tipos de circulímetro. Este es uno, fíjense este de acá. Es una regla, por así decirlo, que tiene calados diferentes tamaños de círculos. ¿Listo? Y viene, por ejemplo, este lo he visto manejar acá. No es bueno este, para nada. Es mejor que sea en una regla. Puede venir también a veces en la misma escuadra. He visto que alguna vez
en la misma escuadra viene con sus calados de círculos. A ver dónde está. No, no hay. No hay. Ya. Bueno, vienen en plantillas de equipamientos, como este caso, ¿no? Algunos círculos ahí. Este es este es una plantilla de elipses, nada que ver. Pero, bueno, lo que necesitamos es de círculos. Con una plantilla de círculos o finalmente con cualquier cosa que ustedes, que les dé un círculo apropiado. Miren, yo por ejemplo ahorita voy a utilizar esto, una moneda, ¿no? Esto. Podría dibujar un círculo. Bueno, algo así. Ahí. Ese círculo puede ser 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros, el que tengan disponible. ¿Listo? Y en base a ese tamaño es que se traza el falsillo. Así. Ahí va. Así. En base a ese tamaño. Y abajo colocamos el doble de este tamaño. A ver, acá más o menos viene uno, acá, el doble, así. Y arriba también, el doble. Creo que no quedó tan al doble, voy a rehacer todo. Ya, ahí está. El dato, el primer dato que tengo, que es el círculo que voy a utilizar. Y luego, en base a eso, saco primero estas dos líneas del diámetro vertical del primer dato del círculo. Y luego al doble. El doble más o menos es aquí. Ahí está, el doble. Acá abajo también al doble. Entonces, el falsillo que se estaría utilizando vendría a ser 2, 1, 2. ¿Listo? Pero en realidad no son centímetros, sino que vamos a poner mejor este que sea A, este 2A y este 2A. Y el A es variable al tamaño que tengan ustedes. Puede ser 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros, 8 milímetros, qué sé yo, algún número, algún tamaño. Y en base a eso se empieza a hacer las letras. Fíjense, esta es una manera muy fácil de poner títulos, por ejemplo, algunos planos y cosas así. A ver.
Ahí va. Arqui, disculpe, su micrófono está apagado. Ahora sí. Lo que pasa es que se cortó, perdí la señal y de pronto no volví a entrar, no sé qué pasó. Bien, les decía, en el caso de la R, tendría que ser siempre en base al círculo y todo con instrumento. No hay nada sin instrumento en este tipo de letra. Claro, yo lo estoy haciendo a mano alzada, pero ustedes deben hacerlo con instrumento. Es decir, que el círculo debe estar trazado con instrumento y la letra también con instrumento, sin nada a mano alzada. En el caso de la M, por ejemplo, o la N, les decía, vendría algo así. Eso con escuadra y esto con el circulímetro. Hasta ahí nomás y luego viene la recta con escuadra. ¿No? Ya tenemos la N. Y así sucesivamente. Entonces, en esta casilla, ustedes lo que tendrían que hacer es
dibujar, esto lo vamos a salvar. Ustedes tenían que dibujar acá en base a los círculos, ¿sí? Por decirles, si comenzamos acá. Y el tamaño puede ser máximo 1 centímetro, ¿listo? El diámetro el diámetro del círculo inicial. Ahí está. Ese es el fácil. 2, 2, mira, 2, 1, 2. ¿Listo? Vamos a colocar también acá el espaciamiento. Ahí. Pero no vamos a escribir letras por números porque en realidad no son números, sino son proporciones. Es decir, 2A, A y nuevamente 2A. Ese es el ritmo que deben seguir. Siendo A el número que ustedes quieran, el que tengan disponible en una plantilla o en algo que vayan a utilizar. 5 a 1 centímetro, 5 milímetros a 1 centímetro más o menos. Y en base a eso es que empiezan ustedes ya a trazar las letras. Ahí está. ¿Listo? Y acá también no es abecedario. Acá deben escribir frases o textos, vean ustedes. No abecedario. Bien. ¿Preguntas?
Arquitecto, solo para rectificar, lo de los círculos máximo puede ser de 1 centímetro, ¿no? El tamaño del Sí, círculo. máximo, tiene que ser menos de 1 centímetro. Yo creo que entre 6, 7, 8 milímetros está bien de diámetro, ¿ya? Tienen que buscar. A ver, muéstrame, ¿alguien tiene alguna plantilla que pueda mostrarnos? ¿Alguien tiene? La de la regla con círculos. Sí, que ahí está. Camila tiene, miren, ahí está. Entonces ahí puede utilizar ahí uno de los más pequeños, ¿no? Y en base a eso armar toda su casilla. Obviamente que, gracias Camila, este tipo de letras les sirve para láminas grandes, por ejemplo. Pueden utilizar ya con la plantilla, con el círculo más grande y hacer letras con marcador, por ejemplo, ¿no? Entonces es una forma muy rápida de utilizar. Obviamente que la plantilla tiene que apoyarla contra la paralela para poder desplazar y hacer los círculos, ¿no? Eso les va a facilitar el trabajo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ya, en este caso no es necesario, en este caso, ah, no tengo el host, Mile o Franquito, por favor, vean eso. Ahora sí, gracias. Les decía, en este caso, no hagan en la línea de desplazamiento o el espaciamiento, sino directamente 2A a 2A, nuevamente 2A a 2A. Es decir, no necesitamos, no necesitamos que haya el espaciamiento porque no van a coincidir, sería mucha mala suerte que coincida con otra letra acá. Pero si quisieran hacerlo, pueden dejar pues unos 2 milímetros de espaciamiento y vuelven a comenzar a trabajar. O 1 milímetro de espaciamiento, dependiendo del tamaño que están haciendo estos círculos. Si están utilizando 1 centímetro, por ejemplo, creo que unos 2 milímetros podría ser la separación, pero si están utilizando unos 6 milímetros, 7 milímetros, 1 milímetro sería suficiente para volver a comenzar otra vez con el 2A, A y 2A. ¿Listo? Repito, el A es variable al tamaño del círculo que tengan disponible. ¿Preguntas? ¿Otra pregunta? ¿Sí? Ah, no, ya eso es a ojo, pues eso. Ah, aquí dices, está más espaciado esto que aquí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, eso ya a ojo tienen que hacerlo. Mejor si están todos a la misma distancia, ¿no? Aquí esta misma distancia, que sea esta misma, y esta misma, y esta misma. Ya vean ustedes cuánto separar eso. Eso ya es un poco de estética, ¿no? No se olviden siempre que la primera clase que hemos tenido ha sido de proporción, de estética. Entonces eso tiene que estar, les dije, presente en todas sus láminas de acá y para adelante. ¿Otra pregunta? En el cuarto texto igual escribimos lo que... Frases, si no abecedario, frases, términos, conceptos, lo que ustedes quieran. ¿Listo? Otra pregunta. Según lo que vamos a escribir, ¿es necesario poner todos los círculos y luego borrar o únicamente usar el círculo? No, solamente la parte que necesitas, solamente la parte que necesitas. Ahora, si es que has escrito todo el círculo, pues lo borras, ¿no? Lo que no necesites. Bien, en la lámina a lápiz está clarito, creo, lo que es rojo es lápiz y lo que está con negro es, perdón, lo que está con rojo es 2H y lo que está con negro es 2B. Creo que no hay donde perderse. Otra vez más quiero incidir, quiero reiterar, de que el falsillo, es decir, estas líneas guía, tienen que ser muy tenues, ¿listo? Casi acariciando el papel. Para la lámina tinta, escúcheme bien, para la lámina tinta, las letras deben ser con el 06. Anótense, las letras con el 06. Y las líneas guía las dejan con lápiz. ¿Se entendió?
En la lámina a tinta, las letras deben estar con el 06 y las líneas guía, es decir, el Arqui, buen día. falsillo. Buen día, Arqui. Las letras se sería con 04. Es muy grueso con el 06. 04 queda muy grueso. Digo, 06 No, queda muy grueso. sí, es 04. Letras es 04. Bueno, entonces, ya, gracias, Franco. Pero acá, dependiendo del tamaño que utilicen, pueden utilizar ya el 06. Dice el 04 es muy grueso. Sí, pues tiene razón. Puede ser que sí. En estas, sobre todo, en estas chiquititas, por ejemplo, va a quedar mucho el 06. Pueden utilizar el 04 entonces. No les pedí que compren el 04. Bueno, ahora sí. Entonces, las letras deben ser con tinta y con 04. ¿Ya? Las letras con tinta y con 04. Y el falsillo o líneas guía con lápiz 2H. ¿Ya? Preguntas. Disculpe, de la cuarta casilla, ¿todo debe ser minúscula? Sí, gracias. Buena pregunta. En la última casilla solamente se pueden hacer letras minúsculas con este sistema. ¿Listo? Si van a ser mayúsculas les va a quedar mal. No funciona. Entonces, solamente letras minúsculas. Tómese nota también de eso. En la casilla número 4 solo son minúsculas. Aquí, y si tengo micropunta 03, ¿funcionaría? ¿O sí o sí tiene que ser 04? No, yo creo que funciona el 03, pero ya en la última casilla, en la casilla número 4, donde las letras seguramente que van a ser más grandes, ahí puedes utilizar un 06. Está bien, gracias. Otra pregunta. Arqui, ¿Sí? si yo no tengo el 03 ni el 04, ¿puedo usar el 02 o tengo que comprar? El 02 ya creo que es muy bajito. No va a verse bien. Creo que tiene que ser el 03 mínimamente. En cuanto al margen, Arqui, de la segunda, que es con tinta, igual tiene que ser con la tinta. Sí, claro. Lo único que estamos poniendo, lo único que vamos a hacer excepcionalmente a lápiz en la lámina tinta es el falsillo, las líneas guía. Porque cuando ustedes estén haciendo sus láminas a tinta, para hacer sus letras y demás cosas a tinta, el falsillo lo van a hacer a lápiz y después lo van a borrar. Entonces, no se tiene que hacer a tinta, se tiene que hacer a lápiz. ¿Ya? Otra pregunta. Arqui, yo tengo una pregunta. En la última casilla, el 2A y el A y el 2A, ¿es como lo veamos? ¿Es como decir milímetros o centímetros? El A tiene que ser de un tamaño igual a 5, 6, 7, 8, hasta 9, hasta 10 milímetros, exagerando. ¿Listo? Dependiendo de lo que tengas disponible en casa. ¿Listo? Es decir, qué tipo de circulímetro tendrás o que incluso, a ver si me ocurre, por ejemplo, en esta regla, fíjense en esta regla, si se fijan ahí tiene una perforación la regla, ¿verdad? Ya voy a utilizar eso, por ejemplo. ¿Cuánto es eso? Eso es 5 milímetros. Ah, entonces mi A es 5 milímetros. Entonces, el A es 5 milímetros, 2A sería 10 milímetros y 2A abajo serían 10 milímetros. Entonces ya está, con eso trabajo. Por eso es que no les estoy dando una medida exacta porque dependerá del tipo de perforación que encuentren en la casa, ¿no? Otra pregunta. Bien, comenzamos a trabajar entonces sobre esta lámina. Es la lámina número 2, título, rotulación. Tómense nota. Lámina número 2, título, rotulación. Voy a colgarles en el Classroom en este momento, mientras ustedes están eh,
armando su casilla, ¿listo?